Me llamo Elena Martín. Tengo 80 años. He pasado casi toda mi vida creyendo que si trabajaba duro, ahorraba con cuidado y evitaba las deudas innecesarias, la jubilación sería una etapa simple. Pensaba que por fin podría bajar el ritmo, disfrutar de mis mañanas, sentarme en la terraza con mi infusión y sentir que la parte más dura ya había quedado atrás. Pero no funciona así. La jubilación puede ser tranquila, sí, pero no es pasiva. Sigo teniendo que prestar atención, sigo teniendo que tomar decisiones. Y este año, cuando revisé los nuevos tramos fiscales de 2025, volví a darme cuenta de algo importante. Una sola actualización en una página oficial puede cambiar cuánto dinero conservo, cuánto regalo y cuánto dejo como legado. No te hablo de esto como una mujer en un plató de televisión. Te hablo como una mujer que trabajó durante décadas, levantó una empresa, crió hijos, compró propiedades, vendió su compañía y llegó a la jubilación con activos reales que proteger. Y lo que más me sorprendió es que incluso a los 80 sigo teniendo que sentarme y hacerme una pregunta muy simple. ¿Qué significa esto para mí ahora mismo? Recuerdo bien la mañana en que me puse con ello. Estaba sentada a la mesa del comedor con mis gafas de lectura, mi cuaderno abierto y el café enfriándose junto a la mano. Tenía delante la publicación oficial. Siempre prefiero empezar por la fuente cuando puedo. He vivido lo suficiente como para saber que, cuando el dinero entra en la conversación, mucha gente repite la mitad de la historia y omite precisamente lo que más importa. Así que empecé por lo básico. Quería entender qué necesitaba saber yo, no como técnica fiscal, porque no lo soy, sino como jubilada. Lo primero que me impactó fue lo mucho que había cambiado mi forma de ver estas cosas con la edad. De joven pensaba que las novedades fiscales interesaban sobre todo a quienes seguían trabajando a tiempo completo, a quienes llevaban nóminas, a quienes hacían grandes movimientos financieros o tenían asesores siempre a mano. No entendía que a los jubilados nos importa tanto o más, porque cuando una se retira ya no está construyendo el sistema, está viviendo de él. Y eso cambia la sensibilidad con la que una mira cada norma. Una de las primeras cifras que me llamó la atención fue el umbral del impuesto sucesorio federal. La cantidad subió en 2025. No voy a hablarte como abogada porque no lo soy, ni haría eso jamás. Para estas cosas consulto a profesionales. Pero en lenguaje sencillo, vi que una persona puede dejar casi 14 millones de dólares antes de que empiece a aplicarse ese impuesto federal. La cifra aumentó respecto al año anterior en más de $300,000. Es una subida importante. Y ya sé que la mayoría de los jubilados no tienen un patrimonio de ese tamaño. Lo sé perfectamente, pero aún así esta cifra importa, porque he visto a demasiada gente de mi edad angustiarse por el tema de la herencia antes de comprobar siquiera si realmente necesita una planificación tan compleja como le han hecho creer.
Conozco personas que han pagado estructuras y herramientas sofisticadas que apenas comprendían por qué alguien les metió miedo con la idea de que el Estado se llevaría todo. Yo creo profundamente en planificar. Toda mi vida demuestra eso. Pero también creo en no cargar con más complejidad de la que tu vida necesita. Tengo testamento, tengo documentos bien hechos, pienso con calma en lo que dejaré a mis hijos y a mis nietos. Pero también sé que mucha gente oye impuestos sobre la herencia y entra en pánico antes de mirar la cifra real. Y el pánico también sale caro. Luego me fijé en la exclusión anual de regalos. Esa cantidad también subió. En 2025 pasó a $19,000 por persona. Eso significa que puedo entregar esa cantidad a un hijo, a una nieta o a otra persona sin activar determinadas consecuencias fiscales en el sentido habitual. Y si estoy casada, mi marido puede hacer lo mismo. Juntos, una pareja puede mover $38,000 al año hacia una misma persona. Cuando era más joven, probablemente habría pasado por encima de ese dato, creyendo que solo interesaba a familias inmensamente ricas. Y no, puede influir en decisiones muy humanas y muy concretas. Pienso en una nieta que estudia medicina. Pienso en ayudar a un nieto con un primer proyecto. Pienso en apoyar a alguien durante años costosos de formación. Pienso en ver cómo una parte de lo que construiste mejora la vida de alguien mientras tú todavía puedes presenciarlo. La edad cambia mucho la forma de mirar el dinero. A los 30 estaba centrada en construir. A los 80 también me importa ver el bien mientras aún tengo ojos para disfrutarlo. Después miré la deducción estándar y ahí las cifras empezaron a sentirse más cercanas. Para una persona sola subió a $15,000 en 2025. Para un matrimonio que declara conjuntamente a $30,000. No son titulares espectaculares para una conversación de sobremesa, pero importan. Déjame decirte por qué. La mayoría de la gente no siente los impuestos como teoría, los siente en lo que queda, en lo que permanece en la cuenta, en lo que puede gastar, donar, reinvertir o guardar con tranquilidad. Cuando me jubilé, cometí un error muy común. Pensaba que el dinero era solo dinero. Si entraba, entraba. Si salía, salía. Fin. Pero la jubilación me enseñó que importa tanto de dónde sale el dinero como cuánto entra. Esa fue una lección dura porque me había pasado la vida aprendiendo a ganarlo, no a retirarlo con inteligencia. Luego observé los tramos del impuesto sobre la renta ordinaria. 10%, 12%, después un salto al 22%, luego al 24%. Más tarde otro salto claro al 32%. Y ahí sentí esa alerta que conozco tan bien. Porque en la jubilación muchas veces no se trata de memorizar cada cifra, sino de comprender cómo se mueven los tramos y cómo una misma todavía puede influir en dónde cae su ingreso. Ojalá alguien me hubiera sentado a los 50 y me hubiera dicho esto de manera sencilla. Elena, cuando te jubiles, es posible que vivas de varios tipos de dinero y cada uno de ellos se trate de manera distinta. Si no entiendes esas diferencias,
puedes empujarte tú sola a pagar más impuestos de los necesarios. Y esa frase me parece una de las más valiosas de esta etapa. Yo suelo pensar ahora en 3 grandes cubos de dinero. El primero es el dinero que ya tributó al entrar, como ciertos saldos bancarios o de inversión, donde el tratamiento fiscal del principal y de las ganancias puede diferir. El segundo es el dinero que aún no ha tributado, como ciertas cuentas tradicionales de jubilación, donde el impuesto se difiere hasta que retiras el dinero. Y el tercero es el dinero que ya pagó antes y luego, si cumples los requisitos, puede salir sin impuesto federal, como ocurre con ciertas cuentas tipo Roth. Comprender esos 3 cubos me cambió la manera de ver la jubilación. Durante gran parte de la vida laboral, el dinero entra desde una dirección principal: sueldo, negocio, ingresos activos. En la jubilación, muchas veces puedes elegir de qué cubo sacar y cuándo. Y esa elección puede ahorrar miles con el paso de los años. Eso fue lo que más me costó entender. La jubilación no es solo una fase de consumo, también es una fase de estrategia. De una estrategia más tranquila, sí, pero estrategia al fin y al cabo. Y aquí apareció una verdad incómoda y muy útil. Los impuestos son uno de los mayores gastos de la jubilación. Se habla mucho de salud, de vivienda, de seguros, y con razón. Pero los impuestos pueden llevarse una cantidad enorme de dinero sin hacer ruido, año tras año. Por eso ya no trato la planificación fiscal como una tarea aburrida. La trato como parte de la protección de mi libertad. También presté mucha atención al trato fiscal de las plusvalías a largo plazo y de ciertos dividendos. Para quienes vivimos en parte de inversiones, esa diferencia importa mucho. Si mantengo determinados activos durante más de un año, las ganancias pueden tributar bajo un sistema distinto al de la renta ordinaria. Lo mismo con ciertos dividendos que cumplen condiciones. Y en 2025 todavía existe un margen importante dentro del cual algunas de esas ganancias pueden caer en un tipo del 0% antes de subir a otros tramos más altos. Eso no es un detalle solo para grandes fortunas. Una jubilada con inversiones perfectamente normales puede beneficiarse de entenderlo. Así que la pregunta ya no es solo ¿cuánto he ganado?, sino ¿qué tipo de ingreso es este? Esa es la diferencia entre vivir la jubilación reaccionando y vivirla decidiendo. Yo antes pensaba que esas cuestiones eran para gente con carteras inmensas y oficinas con moqueta. Me equivocaba. Son para cualquiera que quiera conservar mejor lo que ha construido. Por eso creo de verdad que muchos jubilados deberían contar con un buen profesional fiscal si pueden permitírselo. No porque seamos incapaces, no porque no podamos leer, sino porque el sistema tiene demasiados lugares donde una buena decisión ahorra mucho dinero y una mala lo destruye silenciosamente. He construido lo suficiente como para saber que pagar por sabiduría suele salir bastante más barato que pagar por errores. Y pienso lo mismo de un buen asesor financiero que realmente esté obligado a anteponer el interés del cliente al suyo propio.
No me refiero a quien intenta venderte productos. Me refiero a quien puede ayudarte a coordinar retiradas, momentos de ingreso, conversiones, distribuciones obligatorias y decisiones que a simple vista parecen pequeñas, pero cambian toda la factura fiscal de una jubilación. Recuerdo una etapa en la que me tentó la idea de simplificarlo todo, sacando dinero siempre del mismo sitio. Una sola fuente, menos decisiones, menos esfuerzo mental. Pero lo fácil no siempre es lo más eficiente. Hice números con ayuda y vi que retirar solo de ciertos instrumentos podía empujarme a un tramo más alto sin necesidad. Una combinación más inteligente me daba más control. No fue una revelación dramática, fue una de esas lecciones silenciosas que, con el tiempo, valen muchísimo. Eso es precisamente lo que mucha gente se pierde cuando oye hablar de nuevos tramos fiscales y cree que se trata solo de una noticia más. No. La pregunta importante es siempre la misma. ¿Cómo debo responder a esto? Esa es la pregunta real. Esa es la que cambia vidas. Y otra cosa que valoro mucho de todo esto es que no afecta solo a los ya jubilados. Importa también si te faltan 10 meses, o 5 años, o una década. Porque la planificación fiscal de la jubilación muchas veces empieza antes de jubilarse. Si sabes dónde está tu dinero ahora, podrás retirarlo mejor después. Si todo tu futuro depende de un solo tipo de cuenta, tendrás menos margen. Si vas creando equilibrio con tiempo, tendrás más libertad más adelante. Por eso me gusta tanto la idea de empezar con el final en mente, no como frase bonita, sino como herramienta. ¿Dónde quiero que esté mi dinero cuando lo necesite? ¿Cuánto quiero que tribute como renta ordinaria más adelante? ¿Cuánto me conviene que crezca en entornos fiscalmente distintos? ¿Qué flexibilidad quiero para dar, para heredar, para vivir? Esas son preguntas de jubilación, sí, pero también son preguntas previas a la jubilación. También me ayuda a imaginar cada tramo fiscal como un recipiente. Algunos son suaves, otros son mucho más costosos. Yo quiero llenar con inteligencia los recipientes más favorables antes de derramar dinero en los más caros sin necesidad. Esa imagen me ha sido muy útil porque transforma algo abstracto en algo visible. Y a mí me gusta mucho ver con claridad el dibujo de lo que estoy haciendo. Hay otra verdad que pesa mucho con la edad. Algunas personas trabajan demasiado tiempo por miedo. Lo entiendo, de verdad lo entiendo. El miedo a quedarse sin dinero es poderoso, pero también he visto el otro lado. He visto a personas ahorrar y ahorrar y ahorrar y luego sujetar ese dinero con tanta fuerza que entregan años que no pueden recuperar. Años en los que todavía podían viajar con gusto. Años en los que todavía tenían a su pareja al lado. Años en los que las piernas respondían mejor y los nietos querían tardes largas. Por eso digo que la planificación fiscal no es solo una cuestión de dinero,
también es una cuestión de tiempo. Si una persona reduce desperdicios, retira mejor, entiende sus tramos y organiza sus cuentas con inteligencia, quizá se dé permiso para jubilarse antes o para vivir con más libertad durante la jubilación. Y eso importa muchísimo. No comparto todo esto porque crea que cada jubilado necesite estructuras gigantescas o carpetas interminables. Lo comparto porque quiero que la gente deje de pasar por la jubilación a la deriva y empiece a leer el mapa. El sistema cambia cifras, cambian deducciones, cambian límites de regalos, cambian umbrales de plusvalías. Y cada uno de esos cambios nos está diciendo algo. Presta atención, piensa con antelación, decide con intención. Eso sigo haciendo yo. Me siento con mi cuaderno, reviso las cuentas, miro lo que entró, lo que puede salir, lo que quiero regalar, lo que quiero simplificar. Pido ayuda cuando la necesito. No adivino. No supongo que este año será igual al anterior. Y no dejo que el tamaño del sistema fiscal me asuste hasta el punto de no hacer nada. Si esto te resulta familiar, quizás sea porque tú también estás sentada ahora mismo en una mesa intentando entender cómo encajan jubilación, impuestos y decisiones que nadie explicó bien a tiempo. Si ese es tu caso, quédate conmigo. Déjame un comentario y dime en qué parte del camino estás. ¿Ya estás jubilada? ¿Te faltan 5 años? ¿Todavía intentas averiguar si realmente puedes dejar de trabajar? Leo esos comentarios porque me dicen qué carga la gente de nuestra edad de verdad, sin maquillaje. Y si esta conversación te ayudó a entender los tramos fiscales de 2025 de una forma más humana, sigue cerca. Porque esta es solo una parte del gran cuadro. Los tramos importan, la deducción importa, los distintos cubos de dinero importan, pero la gran pregunta sigue siendo esta. ¿Estás trabajando más de lo necesario porque todavía no has construido un plan claro? He aprendido que muchísima gente sí. Y también he aprendido que esperar demasiado tiempo puede tener su propio precio. Así que acompáñame en la siguiente conversación, porque ahí es donde esta reflexión conecta con una de las preguntas más serias de toda la vida financiera. Si estás sacrificando años valiosos no por necesidad real, sino por falta de claridad. Y eso, créeme, puede costar mucho más que cualquier tramo fiscal.